Por tanto, lo primero de todo es agradecerle a Miren que esté con nosotros y lo segundo, decir 2 o 3 cosas de su presentación porque ya la conocemos, es nuestra asesora musical, nuestra violinista, nieta de Palmira, la socia más antigua de la UMER, aunque no se haya apuntado nunca como socia, pero es la más antigua, es la más antigua de todos. Y Miriam, bueno, pues sabéis que hizo su primera formación. No sé qué dice, mira lo que pone ahí. Luego después estuvo al volver a Madrid en el 2004, ha estado en distintos. Con directores también tan importantes como López Cobos, Alfredo de Burgos, etc. Con nosotros lleva también muchos años, hemos recorrido con ella tanto con grupos de 4 instrumentos musicales, con piano, sin piano, con coral, sin coro, con eso muy raro. Y siempre nos ha resultado muy agradable y muy atractivo. Así que hoy una vez más, gracias. Y nuestro primer aplauso. Ya lo tenías. Ya está. Bueno. Claro, que es para que te... Muy buenas tardes a todos. Estoy encantadísima de venir, de ver a tanta gente. Ahora ya en casa, aquí, os vais multiplicando y la emoción es enorme. Después de, además de estos 2 años, volver a este edificio que tantas alegrías nos ha traído a todos y tanto aprendizaje, porque yo soy la primera que cada charla le recordaba ahora a Fidel cuando nos hemos encontrado y a Rosa el momento de la primera charla que di sin violín. Vine con un mogollón de CDs y no es hace tanto, pero ahora ya mis alumnos me dicen ¿eso qué es? ¿No? Como que esto va evolucionando a una velocidad que da un poco de vértigo. Bueno, hoy os traigo al que tal vez yo creo que si en algún momento la UMER decidiera hacerse un equipo deportivo, sería la mascota, diría, ¿no? Porque lleva tanto tiempo entre nosotros, entre vosotros, que ya es prácticamente de la casa. Entonces, después de las charlas que hemos compartido sobre famosos compositores, épocas musicales, estilos de música, cuando hablamos Fidel y yo, dije, pues si ya os ha hablado Pablo del piano, os tocará escuchar algo del violín, que mira, para los que estáis en casa, que pues tanta música nos ha permitido compartir a todos, y mi intención es pues daros unas pinceladas de conocimiento un poco sobre los orígenes del instrumento, lo que es el arte de la lutería, cómo ha ido evolucionando la manera de hacerlos, de cómo se construyen, en qué países, cómo ha sido este viaje que el violín ha hecho para llegar pues hoy a vuestra querida UMER, a nuestra casa, a todos los sitios. Yo creo que en pocas partes del mundo no conocen el violín hoy en día, porque al final es un instrumento tan versátil que ha sido capaz de entrar en un montón de estilos diferentes de música, de épocas. Es como que yo creo que es una de las cosas que más enamorada me tiene a mí del instrumento, es que es adaptable a todo lo que suponga una expresión del hombre, de la necesidad de comunicarse, de bailar, de cantar, de llorar, de transmitir amor, de transmitir emociones de tristeza y de alegría. Pues si empezamos a documentarnos un poco en toda la historia, al final
aparece este chiquitillo que con sus notas tan particularmente agudas, pues, y no sé, a lo mejor es tan fácil también de manejar, o sea, de tocar es horrible, pero de llevarlo es fácil. Entonces, bueno, pues voy a hacer una pequeña introducción a lo que es el instrumento. Después me gustaría hablar un poco de, aunque ya conocéis bastante música de violín, pero pues comentaros a lo mejor las obras más importantes que se han escrito para el instrumento y luego dar paso pues a los grandes violinistas que nos ha dejado la historia y que tenemos hoy en día entre nosotros. Así que espero que disfrutéis de este viaje y al final, si lo hago hoy bien, mira, me he traído reloj, si hoy no me enrollo como siempre, pues tendremos un ratito para que me preguntéis lo que queráis preguntar y pues a lo mejor escuchamos un poco alguno de los violines que he traído. He traído varios, bueno, no podía traer el cello y toda la familia de cuerda, pero os he traído pues a lo que es digamos, la hermana mayor, ¿no?, del violín, que en realidad es el origen del violín moderno como lo conocemos hoy, que es la viola. De hecho, violino, la palabra violino es el diminutivo de viola, o sea, es una viola pequeña. Para los que estáis en casa, pues después os enseñaremos con la cámara. Y este representante que todavía no había venido a la UMER es el violín con el que han empezado pues muchos de mis alumnos, mi sobrina, mi hijo. Es un violín pequeñísimo, se llama 16avo. Y lo he traído simplemente a modo de curiosidad para que vierais pues, todo lo que tiene que hacer un violinista para, ¿no?, va evolucionando, aprendiendo con los tamaños también hoy en día, gracias a las evoluciones técnicas, pues apropiado para cada manita, para cada etapa evolutiva del niño. Bueno, he encontrado para indagar un poquito en la etimología de la palabra, he puesto en la portada la palabra violín en varios idiomas, ¿no? En italiano, que es el origen, evidentemente es una palabra latina. Luego os he escrito la palabra Geige. Geige es en alemán, violín. A veces le dicen también violine, como que hacen la forma latina. Y el fiddle inglés, que se usa hoy en día más para hablar del folclore irlandés, el folclore americano, pero esa palabra también la encontramos para definir el violín, y el violón la palabra francesa. La palabra viola tiene origen común con viula en la lengua provenzal de Oc, que deriva del verbo violer, tocar la viola, de origen probablemente onomatopéyico. El instrumento se ha llamado también en catalán viola o en catalán antiguo viula y en francés antiguo vielle. He encontrado una poesía porque está muy relacionado la viola con la vihuela. La vihuela, supongo que conocéis, es como el laúd español antiguo, pero en muchos países como que ha quedado esta palabra vihuela para definir también la viola. Y hay una poesía argentina, es el poema de Martín Fierro de 1872 del argentino José Hernández, que comienza su estrofa diciendo: aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria, con el cantar se consuela. Bueno, ya empezamos a sentir el origen, digamos, más danzarín, ¿no? Las primeras músicas que se escribieron ya cuando el violín y la viola eran muy cercanos a lo que conocemos hoy día, sobre todo eran músicas danzarinas de danza. De hecho, la forma alemana Geige viene de la palabra Jig, que es una danza antigua. Los antecesores del violín
pueden seguirse casi hasta los principios de la civilización, con instrumentos como el rabanastrón de la India de cerca de 5.000 años antes de Cristo, o el rebab de probable doble origen, o persa o de África del Norte. Resulta difícil tratar de armar el rompecabezas de la historia del violín con piezas tan disímiles. Igualmente compleja es la tarea de asimilar a esta historia la manera como la migración desde tan diversas fuentes llevó a la evolución del instrumento hasta su forma definitiva, en la que se fueron integrando componentes y técnicas de ejecución que incluyeron el uso del arco, elemento también de origen incierto. Grecia antigua, país de Gales, cuenca mediterránea, India. La hipótesis más reconocida afirma al rabel como directo antecesor. A ver. Uy. Un poquito así para que la cabeza entera desde... Ay. Espera que no me pasa la... Bueno, iba todo fenomenal. A ver. Aquí está. Las partes del violín os las cuento luego. Aquí están los instrumentos que quería mostraros. El rabanastrón, el rebab y el ukin, que es el violín chino antiguo. Yo incluso lo he escuchado tocar en el metro de Madrid, alguna vez me he puesto a tocar, ese instrumento todavía se ve hoy en día. Pero también el cruz celta, vecino de la rota con 6 cuerdas y que añadirá un arco en el siglo X, nos deshace un poco la certeza del origen oriental. En el siglo XII aparece la vihuela, sumando cuerdas hasta llegar a 16. Un poco menos remotos, pero aún distantes, se encuentran los ancestros más cercanos del violín, como la vielle y la rota. Ahí aparece ya esta palabra que será la antecesora de la palabra viola. Instrumentos medievales basados en el diseño de la cítara, con modificaciones necesarias para su ejecución con arco, como la incorporación del diapasón, una tabla usada para el apoyo de los dedos por encima de la caja de resonancia del instrumento. El diapasón hoy en día es esta pieza negra, lo llaman, hay varios nombres, también le llamamos batidor, pero este es el diapasón, donde realmente se apoyan los dedos. Otros de los parientes cercanos del violín, como lo conocemos hoy, incluyen la lira da braccio y la viola da braccio, cuya denominación da braccio en italiano es de brazo. Estas son las hermanas de seguramente conoceréis también la viola da gamba, la que es la antecesora del violonchelo, que se sujetaba con las piernas. Y enfatiza el modo de ejecutarlos, aunque esta técnica también sufrió modificaciones durante la evolución del violín que se acompañaron de cambios en la postura del ejecutante y en la forma de utilizar el arco. La evolución definitiva de la familia del violín comenzó hacia la primera mitad del siglo XVI y es ciertamente de ciudadanía italiana, más precisamente ubicada en Brescia, al norte de Italia. Aquí podemos ver en estas imágenes la rota, antiguos instrumentos que ya nos recuerdan a la forma que conocemos hoy del violín y de la viola. Voy a poneros un breve fragmento para que escuchéis. Evidentemente es un instrumento moderno, pero hecho a la manera antigua de una lira da braccio. Mientras que lo
no se ve ahí. Voy a dar la vuelta para que lo podáis ver. Vale, que no lo han podido ver. Por lo menos para que veáis la... Disculpad, no sé por qué no se ve. Cosas del directo. ¿En casa lo habéis podido ver, el vídeo? Sí, en casa no. ¿No lo han visto tampoco? No. Sí, Pero yo antes- sí. ¿Habéis visto a la chica tocando la viola de bracho No. en casa? No. Pues luego lo mandaré el archivo, ¿vale? Para que lo podáis ver. Aquí. Nacimiento real del violín. La primera vez que se hace mención del violón es en 1523. Se desconoce la similitud a los futuros violines tal como los conocemos ahora. En Alemania la palabra Geige aparece en los siglos XV y XVI, violino en 1538 y violin en Inglaterra en 1572. La familia de las viole da braccio, este instrumento que hemos visto, sí parecen ser la verdadera cuna del violín y la aparición del alma, su verdadero nacimiento. Cuando antes obvia un poco la parte de enseñar las partes para no molestar en casa, pues va a ser un poco complicado. Dentro del violín hay una barrita cilíndrica que se llama el alma del violín y es la gran diferencia pues, con los instrumentos, los laúdes y las vihuelas. Se considera que al ponerle el alma, que lo que hace es llevar las vibraciones desde el puente, que es esta parte que sujeta a las cuerdas, lleva la vibración de la tapa de arriba al fondo, a la parte inferior, y así como que depende exactamente de dónde esté colocada esa barrita cilíndrica, pues ahí le da un timbre u otro a cada violín. Por eso se le dice el alma, porque es lo que realmente le da un color, bueno, aparte de cómo esté construido, pero es una parte fundamental del violín. En un mapa de la región de Lombardía nos podemos imaginar, se pueden identificar algunos puntos de referencia útiles para orientarnos en esta historia. Al norte los Alpes, con la frontera con Suiza, también está Milán, Venecia, las ciudades importantes de este relato que comienzan en Brescia. Como decía, se traslada de ahí a Cremona y terminará en Bérgamo. Los primeros constructores de renombre son Giovanni Giacomo dalla Corna, de circa 1484-1530, y Gianetto de Michelis, de Montechiaro. Aunque ellos no fabricaron exclusivamente violines, el instrumento no había terminado de evolucionar en ese entonces, pues algunas de sus versiones tenían solo 3 cuerdas. Los primeros grandes maestros fabricantes de violines de Brescia fueron Gasparo di Bertolotti da Salò, de 1540 a 1590, y su alumno Giovanni Paolo Maghini, de 1580. El más antiguo violín de 4 cuerdas conocido tiene fabricación certificada por Andrea Amati y fecha de 1555.
sea que ahí es donde realmente, en la mitad del siglo XVI, donde podemos decir todo lo anterior son las influencias, la base, pero ahí es cuando realmente aparecen ya los violines tal como los conocemos hoy. Luego han sufrido evidentemente evoluciones, pero con esta forma, con el alma, con las 4 cuerdas, con el arco. Gracias a las estrechas relaciones políticas entre Francia y el norte de Italia, hacia 1560 el rey Carlos IX de Francia hizo una orden especial de 38 instrumentos a la familia Amati, que incluyó 24 violines, 6 violas y 8 chelos. Hacia 1600 la hegemonía en la fabricación violinística se había trasladado de Brescia a Cremona, donde realmente ahora vais a escuchar nombres que ya os van a ser más familiares. Aquí aparece lo que era el violín barroco. A simple vista no se ven mucho las diferencias, pero podéis observar, pues no tiene el violín barroco, es el que está así acostadito, el de la derecha. No tiene la barbada, tiene más decoración y las cuerdas entonces se hacían de tripa de gato. Ahora, hoy en día son fibras metálicas y sintéticas, pero entonces eran de tripa. La famosa escuela de Cremona fue establecida por Antonio Amati en 1555. Giordano Amati y su hijo Niccolo Amati, y en 1630 una epidemia de plaga bubónica arrasó con gran parte de la población de Cremona, incluyendo a los padres de Niccolo Amati y a 2 de sus hermanas. Cuando la muerte negra abandonó a Cremona, Niccolo quedó como el único violero de importancia que sobrevivió en el norte de Italia y como el único responsable de transmitir sus conocimientos artesanales. Entre los pupilos de Niccolo Amati se encontraban Girolamo Amati, segundo, Andrea Guarnieri y Antonio Stradivari, que ese ya dices, uy, ese ya sí que me suena. También fueron alumnos de Amati Francesco y Giovanni Battista Ruggeri y probablemente Jacob Steiner, que en el siglo XVII, más adelante, también fue uno de los grandes violeros o luthier. Usamos nosotros casi siempre la palabra francesa para los artesanos del violín de la parte alemana. El violín Stradivari más antiguo es de 1666 y en su marquilla reza. Su marquilla es dentro del violín. Los violines de autor, los violines famosos, llevan una pegatina, una especie de etiqueta, como los vaqueros, pero por dentro, que depositaban con muchísimo cuidado los grandes maestros y que los luthieres de los siglos XX-XXI pues han tenido que repasar muy bien porque se han hecho muchísimas falsificaciones, como os contaré más adelante, y el hecho de dejar la firma pues era una parte muy importante de la lutería. Sin embargo, no hay registro de Antonio Stradivari en los censos que incluyen a otros alumnos de Amati. O sea, se sabe que Stradivari estudió con él, aprendió con él, pero claro, como cualquier otro momento histórico, pues hay muchos documentos que faltan, que no se encuentran, que hay hipótesis y algunos documentos que refuerzan una idea u otra, pero a nosotros en casi todos los documentos nos ha llegado que Stradivari aprendió sobre todo en su primera juventud con Amati. En la etiqueta del primer violín de Stradivari pone Antonius Stradivarius Cremoniensis, alumnos Nicolai Amati faciebat anno 1666. Es probable que por su habilidad como tallador hubiera sido contratado desde niño para elaborar algunos adornos en los violines de Amati. Su genio y habilidad manual pudieron hacer que en unos pocos meses en los talleres de Amati fueran ya suficientes para aprender las bases que lo llevaron a fabricar sus propios violines. También parece probable que el verdadero maestro de Stradivari fuera Ruggeri.
Hacia la primera mitad del siglo XVIII, la escuela de Cremona dominaba el mundo de la fabricación de violines, encabezada por Antonio Stradivari, quien estableció el modelo del instrumento para todos sus sucesores. De Stradivari se identifican 3 fases creativas: la temprana, con gran influencia de Amati, hasta 1690. Después, hasta 1700, sus modelos fueron de mayor longitud. Y finalmente, su época de oro, el apogeo de la escuela de Cremona y del arte de la fabricación del violín. En casa de Stradivari, que cuando existía estaba en la Piazza San Domenico, hoy Piazza Roma, había una terraza con techo llamada en cremonense secaudour. Era usada para secar la ropa, los alimentos y también para secar los violines barnizados. Solo se conocen algunos detalles de la vida de Stradivari y de sus 10 hijos. Se presume que nació en 1644, pero sí se sabe que falleció el 19 de diciembre de 1737. El 4 de julio de 1667 se casó con Francesca Ferrabosi, y que era viuda de Giacomo Capra, con quien tuvo 2 hijas. A los pocos meses de haberse casado con Stradivari, nació su primera hija, Giulia Stradivari. En 71 nació quien después sería el encargado del taller de su padre, Francesco, y en 1703 Giovanni Battista, quien comenzó como aprendiz en el taller de su padre. Antonio Stradivari iba a confiar en Giovanni Battista el negocio de la violería, pero este falleció en 1726. El 9º hijo de Stradivari fue Giuseppe, quien también fue ordenado como cura en 1728, y ya el 10º hijo nació en 1708. Paolo Stradivari se convirtió en socio de un comerciante de telas. La tradición de la violería fue perpetuada por sus hijos Omobone y Francesco, además de sus pupilos Bergonzi y Guadagnini. Antonio Stradivari, en su carrera de más de 70 años, construyó unos 1.100 instrumentos. El último conteo oficial es de 1.116, de los cuales se sabe que existen hoy cerca de 650, que posiblemente, como os comentaba antes, incluyen algunas falsificaciones que no se han podido establecer. Hay poca gente en el mundo del arte, supongo que es muy parecido, hay poca gente en el mundo cuya palabra sea verdad para el mundo de la lutería. Durante todo el siglo XIX y el siglo XX hubo infinidad de intentos de copia, de falsificaciones, porque los instrumentos, como os comentaré más adelante, desorbitaron los precios. Los precios de los auténticos Stradivari hoy en día llegan a muchos millones de dólares en las subastas. Entonces, en el siglo XIX, en el siglo XX, hubo como un bache del arte de la violería, sobre todo en Italia, como ahora podréis escuchar, y entonces lo que se intentó fue hacer falsificaciones, instrumentos a la manera antigua, y entonces poca gente tiene la autoridad hoy en día de certificar esto sí es un Stradivari. Yo, de los que conozco más de cerca, hay un luthier en Nueva York, uno en París y otro en Londres, cuya palabra se considera como si ese instrumento viene con certificado de Behr o de uno de estos 3 luthieres, entonces pues sí que se considera, pero claro, siempre estamos en manos de lo que se vaya descubriendo, ¿no? Después de Stradivari, la dinastía Guarnieri, que también son unos instrumentos muy valorados, ocupó un importante lugar en la fabricación de violines. Esta dinastía estaba encabezada por Andrea Guarnieri, de 1655, alumno también de Nicola Amati y de sus hijos. El mayor de ellos, Pietro Giovanni, se estableció en Mantua y posteriormente fue conocido como Pedro de Mantua, donde recibió reconocimiento como fabricante de instrumentos de gran calidad. El menor de sus hijos fue Giuseppe Giovanni Battista Guarnieri, quien también introdujo algunas modificaciones
a la influencia de Amati recibida por su padre. A su vez, Giuseppe Giovanni tuvo 2 hijos fabricantes de violines. Aquí tenemos que entender que la artesanía en la lutería no era nada inmediato. ¿Por qué tantos hijos y tanto? Porque a lo mejor en lo que se llamaban los bosques, donde se dice que Stradivari buscaba las maderas para sus violines, que eran principalmente de abeto rojo, había un bosque de abeto rojo, también hay partes en el violín que están hechas con arce, partes más oscuras de ébano, pero a lo mejor desde el momento de elegir un Stradivari iba escuchando a los árboles, ¿no? Iba dando golpecitos con sus herramientas, elegía un árbol, de ahí sacaban la madera y la tenían que dejar secar. Entonces, ¿por qué no hizo infinidad de violines? Porque el proceso no era como hoy en día ni como hace 100 años, era un proceso muy largo en el que primero había que secar la madera, luego había que tallar, luego había que volver a secar, luego había que hacer el barniz, volver a dejar secar. Entonces, la mayoría de los instrumentos que iniciaba uno de los maestros los terminaban sus nietos, por eso esta parte de los discípulos, de los hijos, era tan importante. Porque no se tardaba a lo mejor ni 5 años en hacer un violín, sino que algunas maderas necesitaban mucho más secado y pues ellos confiaban, bueno, ya lo terminará mi alumno, mi discípulo o mi hijo. Y Guarnieri, finalmente Antonio Guarnieri, de 1698 a 1744, o sea que ya estamos bastante entrados en el siglo XVIII, ha sido reconocido como el más importante fabricante de violines después de Stradivari y a cuyo nombre se le agregó el apelativo del Gesù, de Jesús, por el monograma sacro que utilizaba en las marquillas que identificaban sus instrumentos. Después de que Paganini tocara su violín fabricado por Guarnieri, conocido como il canone, el cañón, del que más adelante os voy a hablar, muchos violinistas llegaron a preferirlos por encima de los de Stradivari, porque los Guarnieri eran característicamente de mayor tamaño que los de Stradivari y con una sonoridad legendaria. Tristemente, Guarnieri del Gesù solo produjo unos 200 instrumentos, siendo estos muy escasos en la actualidad. La muerte de Stradivari en 1737 fue seguida 4 años más tarde por la de sus 2 hijos. Guarnieri del Gesù falleció en 1744 y el renombrado pupilo de Stradivari, Guadagnini, murió también en ese mismo decenio. De repente, en un periodo de 10 años, desaparecieron los más grandes fabricantes de violines de Cremona. Desde 1550 se empezaron a formar escuelas de fabricantes de violines en ciudades de Francia como París, Mirecourt, Nancy y Lyon. Y de los fabricantes de Brescia, Giovanni Maria dalla Corna parece haber fundado la Escuela de Violines de Venecia. O sea que, como podéis comprobar, el primer violín aparece en 1555 y en 1750 ya está, no hay discípulos y de repente hay un auge enorme. Esos siguen siendo hoy en día esa producción de Cremona de esos 200 años, bueno, un poquito más tarde, porque de los violines que hoy conservamos, el más antiguo es de 1666, pero de esos 100 años se produjeron de repente los mejores violines de la historia y en 10 años desapareció. El desarrollo del arco moderno, porque como habéis visto en los instrumentos antiguos ya partimos de instrumentos que se frotan con el arco, eso es lo que hace la familia de cuerda frotada, a diferencia de las guitarras, laúdes, vihuelas. El arco también tuvo una evolución muy importante que llevó François Tourte de 1700
1874 a 1835, que era un relojero que se dedicó a la arquetería, como lo harían su padre y su hermano. A él se debe la selección de la madera de Pernambuco como el mejor para la elaboración del arco, dadas sus características de elasticidad, peso y resistencia. El Pernambuco es un árbol originario de Brasil. Su uso en fabricación de arcos ha generado una conciencia entre grupos conservacionistas para proteger esta especie única en la flora amazónica. Mis arcos, que no los podéis ver, porque están aquí, los dos tienen más de 100 años y los dos son de Pernambuco, pero hoy en día no está permitida la exportación de Pernambuco y han empezado a encontrar otras maderas de Brasil e incluso se hacen, luego os lo enseño con detenimiento, arcos con fibra de carbono y fibra de vidrio. O sea, se buscan ya otras fibras que tengan esa elasticidad, pero claro, la sonoridad no es la misma. Siguiendo los consejos de grandes violinistas como Viotti y Kreutzer, Tort establece la longitud óptima del arco del violín en 74 a 75 centímetros y la del cello 72-73, son ligeramente más pequeños. Las cerdas del arco de violín están hechas de unos 150 pelos de cola de caballo, mientras que para el arco de viola se necesitan un poco más. Para algunos los mejores son los equinos siberianos o los de Mongolia, esos son los que más usamos. Y siempre preferiblemente los de sementales a los de yeguas, debido a la posibilidad de que las colas de estas últimas se encuentren un poco más deterioradas. Existe el mito de que los mejores pelos son los de color más cercano al blanco, pero como es sabido por quienes tenemos algunas canas, la blancura de los pelos no es necesariamente su mejor atributo. En el caso de los arcos, este color solo es posible si se someten a un proceso de decoloración que los hace más quebradizos. Hacia mediados del siglo XVIII se usaban dispositivos muy semejantes a los actuales, pero el arco era más corto y ligero, también difería su efecto, ya que eran más adecuados para un golpe corto, para notas sueltas. En consecuencia, los violinistas ejecutaban tan solo una nota, a lo sumo 2 o unas pocas a cada golpe de arco, lo cual se adaptaba perfectamente al ritmo de allegro y a los movimientos vivos de la época de Bach. Durante el siglo XVIII se hicieron numerosos experimentos con el arco y con ayuda, siempre las evoluciones en el violín han ido acompañadas de las demandas de los violinistas y a la vez de las demandas musicales. Iba evolucionando todo, la forma de hacer música, las destrezas cada vez mayores de los violinistas y estos demandaban unas posibilidades técnicas, eso lo habéis visto también con Pablo en la conferencia sobre el piano. A mayor demanda, pues los luthieres buscaban maneras de resolver problemas, de conseguir, pues en nuestro caso era sobre todo conseguir también más sonido, porque también las salas se hacían más grandes, de conciertos se tocaba para más gente, necesitaban más volumen y luego ya vendría la evolución del virtuosismo, que eso ya pues llevó a límites más insospechados. De ahí, cuando desapareció, digamos, esta escuela mágica de Cremona del siglo XVII, empezaron también a hacer violines en Alemania, en Austria, en los Alpes. Encontramos nombres importantes como Jakob Steiner en Austria, que se estableció como primer gran fabricante de violines en el norte de los Alpes, con un reconocimiento tal que en una época superó la fama de la escuela de Cremona. Como dato curioso, algunos músicos importantes como Johann Sebastian Bach o Leopold Mozart tocaban únicamente violines Steiner. También hay que pensar que los violines en aquella época, el viaje de un sitio a otro no era tan fácil como hoy en día, ¿no?
Posteriormente se descubrió que el instrumento del padre de Wolfgang Amadeus Mozart no resultó ser un Steiner, sino una falsificación. Esto es lo que os comentaba, que cada vez pues uno que se consideraba, este sí que es Stradivari, tiene el certificado de tal y de tal en 1950, pues 50 años después dicen, ay no, pero es que el filete tal, aquí se demuestra que... Y no es en realidad una falsificación. Esto ha ocurrido muchas veces a lo largo de los últimos 250 años. Desafortunadamente la escuela de Steiner murió con él, pues al parecer nunca tuvo verdaderos pupilos, aunque algunos historiadores afirman que la tradición de Steiner se transmitió a sus aprendices Albani y Klotz. Con el fin de la era barroca, la fabricación de los violines italianos cayó en decadencia, como os comentaba, y aunque esta tradición continuó en otras casas como la de Klotz de Baviera, o en Bosgos, o en Markneukirchen de Sajonia, o en Checoslovaquia, o incluso la familia famosa Hill de Londres, que todavía tienen sus talleres. Estos son algunos de los principales violines que os comentaré más adelante, de los que son hoy en día los más valiosos, los más valorados. En el siglo XIX, los primeros años, los cambios de las exigencias musicales del violín dieron lugar a nuevas modificaciones. Como os comentaba antes, los factores principales fueron los cambios en la altura general de las notas, un deseo de obtener cada vez notas más agudas y la búsqueda de un sonido más brillante. La altura se había ido elevando desde la época de Bach y Händel, lo que implicaba tensar más las cuerdas para lograr un sonido más brillante. Así pues, se alargaron las cuerdas unos 12 milímetros y se aumentó la altura del puente. Eso le da más brillantez y más tensión. De los violines de principios del XIX, la mayoría ha sufrido modificaciones y se consideraba que valía la pena hacerlas porque, como hoy, los violinistas tenían gran respeto por los instrumentos antiguos, pero además hay una buena razón científica que los apoya. En la madera de los violines se operan verdaderos cambios físicos que solo el tiempo puede realizar. Esos cambios confieren a la madera condiciones acústicas muy superiores a las que tenía cuando eran nuevas. Esto es una de las obsesiones que ha habido en los últimos 100 años, es descubrir por qué esos violines de Cremona, esos violines de Stradivari son tan únicos y son tan especiales, y se han hecho muchísimos estudios de qué es lo que realmente les da esa calidez, para mí, de diamantes y perlas, ¿no?, que tienen. Yo he tenido la fortuna de tocar algunos y realmente es algo mágico porque son verdaderas maravillas como caja acústica, como proyección. No hay una explicación verídica, se han intentado reproducir con las tecnologías más avanzadas que os podáis imaginar, y esta es una explicación que a mí me gusta mucho, y es que la madera necesita tiempo para evolucionar. Evidentemente los violines de Cremona ya eran buenos en su época, pero ahora adquieren pues como algunas bebidas alcohólicas, ¿no?, que yo sepa, que con la barrica pues van mejorando. Luego llega la industrialización. La división del trabajo artesanal y la manufactura industrial dieron paso a una nueva era de fabricación del violín, con una notoria disminución en la calidad del timbre del instrumento. La primera fábrica de violines se fundó alrededor de 1790 en Francia. Otras ciudades europeas le siguieron en la producción masiva del violín. Los fabricantes de violines comenzaron a comprar y a especular con viejos instrumentos italianos y empezaron a reproducir instrumentos de estilo antiguo, imitando. Luego que el movimiento romántico regresara a formas dejadas atrás con el surgimiento de los estilos neoclásico y neobarroco. Algunos fabricantes de renombre, como Villon,
padre de la escuela francesa y famoso por sus excepcionales violines rojos, recurrieron a métodos como la cocción de los instrumentos para acelerar su secado, técnicas como el ahumado y el uso de tratamientos químicos de las maderas. Esto es lo que os comentaba antes, la artesanía necesita tiempo y reposo. Cuando hay más violinistas, más exigencia de mercado, es como la ropa de hoy en día, no se puede hacer y entonces empiezan a buscar técnicas para acelerar todos los procesos. A estos procedimientos siguieron los experimentos con el barniz, cuya fórmula parecía ser el secreto de los instrumentos como los de Stradivari. La consecuencia de esta tendencia en la demanda de instrumentos antiguos fue la aparición de imitaciones y de instrumentos falsos. Se dice que Villon copió el violín Guarneri de Niccolò Paganini con tal precisión que ni el mismo Paganini era capaz de reconocer el original. Asimismo, el famoso Stradivari Balfour resultó ser una obra de Villon. Llegamos así, me hago un salto así un poco grande para que veáis lo que es los violines que se hacen hoy en día. Hoy en día hemos llegado con la industrialización a límites impresionantes como este que os traigo de fábricas chinas. O sea, todos los violines que tocan, o la gran mayoría, el 90% de los, mira, os lo enseño a los que estáis en casa, estos violincitos y también los grandes y de mayor calidad, pero las grandes fábricas están en China. La mayoría de los violines que se tocan hoy en día por todo el planeta, sobre todo de tamaños más pequeños, lo que llamamos nosotros violines de estudio, todos se hacen en fábricas chinas. Pero llegamos en el siglo XX a un nuevo interés por la música barroca y una escasez de instrumentos de la época que hicieron volver al reto de crear instrumentos de acuerdo a los específicamente barrocos. Hoy en día los grupos de música clásica que anuncian el uso de instrumentos originales realmente no tocan instrumentos de época, aunque hay algunos pocos instrumentos fabricados por los famosos luthiers o violeros. O sea, no me entendáis mal, también hoy en día hay artesanos maravillosos que hacen violines maravillosos al estilo, digamos, no al estilo, a la forma antigua, o sea, artesanal puro. Pero claro, somos muchísimos violinistas en el mundo y son muy caros también. Muchos de los instrumentos son reproducciones modernas hechas con la técnica antigua, o sea que hoy en día se hacen, digamos, violines modernos. El mío es un violín italiano, pero de 1900. Es de autor, lo compré en Londres. Pero hay luthieres. Hoy en día, como hay toda esta, digamos, dirección historicista en la música, de hacer la música barroca al estilo barroco y tocar con los instrumentos antiguos, hay luthieres, como en el vídeo que os he puesto al principio, que son expertos en hacer instrumentos antiguos, pero con las posibilidades que hay hoy en día. O sea, que hacen las cuerdas de tripa, el puente más bajo, todas las características que tenía el violín barroco. Los violines antiguos y verdaderamente originales tienen precios muy altos y son conservados por coleccionistas o intérpretes como verdaderos tesoros. A estos violines se les ha dado nombres propios que pueden hacer referencia a alguna de sus características o a la familia que los posee. No se conoce el destino final de todos los violines Stradivari que aún existen. Los 3 que han sido considerados como los de mejor sonoridad en el mundo son el Alad, vendido en Londres, el Delfín, actualmente en poder de los herederos de Jascha Heifetz, que es ha sido uno de los grandísimos violinistas del siglo XX, y el famoso Mesías, que está en el Museo Ashmolean de Oxford. Dicho museo fue fundado por Elias Ashmole en 1863 y además de poseer el Stradivari Mesías, en la colección del Salón de Música Hill se encuentra el violín más antiguo que existe, que está fechado en 1564 y fabricado por Amati.
parte del mencionado encargo que os comentaba al principio del rey Carlos IX de Francia. Otros de los Stradivari Ashmolean incluyen el Marichal, que fuera antes de Viotti, fabricado en 1709 y famoso por su fondo porque tiene unas vetas muy características atigradas. Y el Kevin Hüller de 1733, de color rojizo, que está actualmente valorado en 4 millones de dólares. En el Museo Cívico de Cremona hay un Amati de 1566 que está valorado en 10 millones. Aquí, por cierto, si hacéis una excursión de la UMER al Palacio Real, está, no sé si lo conocéis, pero hay un tesoro porque está el único cuarteto de 2 violines, viola y cello, que Stradivari hizo, o sea, lo concibió como cuarteto, para ser el único caso en la historia de toda la lutería. Son 4 instrumentos que fueron concebidos para ser tocados en forma de cuarteto, para tocarlos a la vez. Y están en el Palacio Real de Madrid y en muy pocas ocasiones se pueden tocar, pero a veces se hacen conciertos, gracias a Dios. Que mucho la tristeza para nosotros, para los músicos, es que la mayoría de los instrumentos más valiosos que hay en el mundo hoy en día no son accesibles a los violinistas, están o en algunos tristemente en cajas fuertes, porque no es solo el instrumento caro, es muy caro el seguro. Y entonces pues, hay mucho marchante de arte que los compra como inversión y los guarda, están en bancos. Hay otros que están en museos, como estos que os comentábamos, y otros sí que están en fundaciones que los ceden, porque poquísimos violinistas en el mundo pueden permitirse comprar un instrumento de esa valía, y entonces sí que hay fundaciones que los ceden a músicos para que los toquen, incluso alguna orquesta que el concertino toca pues uno de estos superviolines. Estos son otros de los instrumentos que conocen, que se hacen nuevos hoy en día, que es el famoso violín eléctrico. El violín eléctrico, como las guitarras eléctricas, tiene una salida eléctrica, no tiene caja de resonancia y va conectado con cable. Hasta aquí hemos llegado en la evolución de los violines. Me gustaría hablar ahora de algunos de los, muy brevemente, para terminar el apartado de la lutería, los violines, digamos, más valorados o más famosos que tenemos hoy en día de esta escuela de Cremona. Uno de ellos es el llamado Titanic, porque estaba en el Titanic, es el que, si habéis visto la película, estaba tocando el violinista del cuarteto que se hundió en el barco. Lo que es impresionante es que se recuperó el instrumento que estaba destrozado y se recompuso, se consiguieron recomponer. Y hoy en día se le llama, o sea, tiene el nombre de Titanic. Hay un Stradivari Lady Tennant que está valorado en 2 millones de dólares, que también es de Stradivari del 99 y fue utilizado por músicos. Hay algunos de estos nombres que se le han dado a los instrumentos es por el violinista que los ha tocado más adelante. Podemos encontrarnos Kochanski, bueno, el famoso Guarnieri Canone, ese lo llamaban así porque es el que tocaba Niccolo Paganini y tenía una potencia impresionante. Hoy en día se ha vendido por 4 millones de dólares y tiene la etiqueta de Giuseppe Guarnieri del Gesù. ¿Soy yo? Disculpad.
El Titanic. Vamos a ver, disculpad en casa que tenemos aquí interferencias sonoras. Siempre tenemos un evento. Siempre, ¿no? ¡Ay, qué gusto! Bueno, los dos violines que se consideran hoy en día más valiosos son un Guarnieri Vieuxtemps, que fue uno de los violinistas que lo tocó, un virtuoso del que os comentaré más adelante, y se vendió por 16 millones de dólares, en condiciones excepcionales, que ha sido tocado y propiedad por alguno de los violinistas más importantes de los últimos 100 años, como Vieuxtemps, Yehudi Menuhin y Chuck Perlman. Quien hoy sostiene y toca el violín es uno de los casos, Anne Akiko Meyers, es una violinista de las más importantes hoy en día. El verdadero dueño, fijaos, permanece en el anonimato, pero compró ese violín para que ella lo tocara por el resto de su vida. Entonces ella lo toca, no es su violín, pero tiene la garantía de poderlo tocar siempre. Y el más valorado hoy en día es un violín de estos que no podemos tocar nadie, es el Stradivari Messias, el Mesías, valorado en 20 millones de dólares. Es el más caro del mundo y si alguna vez volviera a subastarse probablemente aumentaría muchísimo su valor. Fue hecho por Antonio Stradivari en 1716 y es uno de los violines más antiguos del maestro italiano. Perteneció a Joseph Joachim, Nathan Milstein y Allard, y actualmente se exhibe en el Museo Ashmolean de Oxford, Inglaterra. La familia Hill, que es a quien pertenece el violín, puso la condición de que nadie lo tocara nunca. Esa es la... ¿No? Que ahí nos encontramos una paradoja, ¿no? Como que porque no le pase nada al violín, al final no ejerce de violín. Y el violín más valioso del mundo, pues probablemente ni sepamos cómo suena, porque no hay ninguna referencia sonora que nos diga cómo ha sonado ese violín. Entonces se puede contemplar, es verdad que estaba, miradoslo. Este es el de la izquierda del todo, el que está, sí, está en la vitrina, el grande, ese es el Mesías. Está en un estado de perfección impresionante, que no tiene deterioro prácticamente ninguno, pero no tiene vida, exactamente. Más triste no puede ser. Os comento ahora cómo vamos. ¿Os ha gustado la lutería? Os cuento ahora un poquito de la música que se ha escrito para violín. Durante el siglo XVIII, el violín halló su puesto principal en las obras orquestales, la música de cámara y la sonata. La forma más antigua de sonata fue el trío sonata, que constaba de 3 partes, las 2 principales para 2 instrumentos solistas, por lo general violines, y la tercera o bajo continuo para los instrumentos de teclado reforzado por un bajo de cuerda. La música en general, sobre todo la que está escrita, tiene el origen en el canto, eso lo conocemos todos. Entonces, digamos que la primera función que tuvieron este tipo de instrumentos era de acompañar al canto. Y el empezar poco a poco a salir de ese rol, digamos, de acompañador, o de acompañante del canto, empezó sobre todo en la ópera, que de repente Monteverdi pues hace una tocata, una introducción, lo que hoy conocemos en las óperas como obertura,
hacen espacios meramente instrumentales, y esos espacios instrumentales, como os comentaba al principio, prácticamente siempre tenían una conexión con la danza, con el mundo de las danzas antiguas, ¿no? El violín entra en Francia muy pronto, fue de la mano del virtuoso Baltasar de Bijou en 1555, pero brillará en Italia, con los compositores Monteverdi, Antonio Vivaldi, Pietro Locatelli y Giuseppe Tartini. O sea que nos encontramos la misma época en la que surge el auge de la lutería, es cuando realmente empieza todo el auge de la composición para estos instrumentos y de los instrumentistas que los tocaban. En 1581, el primer ballet de la historia, el Ballet Cómico de la Reina de Francia, contiene una parte escrita en violín, y en 1585 se escribe la primera partitura pensada para el violín, el Circe. En Alemania hay que esperar un siglo para encontrar a los primeros virtuosos, pero es en Italia de nuevo donde aparece la figura del genial Niccolò Paganini, autor de los 24 caprichos para violín, y aunque este genial violinista representara en realidad el final de la escuela italiana. El relevo lo toma la escuela francesa, y ya en el siglo XX entra de lleno en el folclore, en Quebec y sobre todo en Irlanda, pero también en el jazz y en el rock. Es lo que os comentaba al principio, de repente empieza a encontrar su lugar tanto en la música de Bach, como vimos en la charla de Bach, que encuentra su sitio en este mundo polifónico, como en el lado del folclore, de las danzas. La evolución desde la música de danza hasta las más profundas expresiones religiosas y románticas, sin dejar de lado la parte virtuosística que asomará en el barroco y aflora en los siglos XIX y XX. Los principales conciertos para violín y orquesta comienzan en el barroco, en los que ya incluso empieza a asomar el violín por encima de otros instrumentos como instrumento solista. Y entonces escriben durante el barroco muchísimos, primero Corelli con los concerti grossi, que eran un poco más para toda la orquesta, pero luego ya con Vivaldi, con Bach, ya sale el violín como instrumento solista. Mozart escribió 5 conciertos y la famosa Sinfonía Concertante para violín y viola, que os recomiendo, no la he puesto en los vídeos, pero recomiendo de verdad escucharla, sobre todo el segundo movimiento, que es una verdadera maravilla. En el romanticismo, los principales conciertos para violín que tenemos, digamos, en el repertorio violinístico son los de Tchaikovsky, Brahms, Sibelius, Mendelssohn. Son los, digamos que en la evolución de la música pues llegan hasta su mayor auge ya en los siglos XIX y XX. También el violín lo encontramos en la música de cámara, como habéis podido comprobar en varios conciertos, junto con el piano, ese dúo de sonata de piano y violín, en los que combinación para la que hay innumerables obras de todos los tiempos. Y también piezas más cortas o más largas, pero piezas, digamos, más como con una idea más programática, como las romanzas, las piezas virtuosísticas que hemos conocido con Sarasate también. O sea que, y luego está todo el repertorio de violín solo, que comenzando con las 6 sonatas y partitas de Bach, y también hay 12 fantasías de Telemann. A partir de ahí llega primero a su auge con la música de los 24 caprichos de Paganini. Los 24 caprichos lo conocéis, ¿no? Luego os lo pongo. Pues él en realidad no los concibió como obras concertísticas, sino como estudios de técnica. Muchos de los violinistas de nuestra música occidental escribieron obras con una
con una intención pedagógica, porque digamos que la profesión del violín solo en una época muy concreta, muy corta, ha significado solamente ser concertista. La mayoría de los violinistas siempre han sido también compositores, directores, pedagogos, y entonces su música, sus composiciones, pues la de muchos de los grandes virtuosos del violín ha tenido un enfoque pedagógico de resolver problemas técnicos que se han ido encontrando o del desarrollo del virtuosismo, aparte de lo que es el puro deleite de la música, de componer. Os voy a hablar ahora de algunos de los violinistas más importantes que nos ha dejado la historia. Comenzando con Arcangelo Corelli, que nació en 1653 y vivió hasta 1713. Luis XIII creó una célebre agrupación musical llamada los 24 violines del rey. De esta manera quedó establecida la popularidad del violín y la familia Amati, con mucho trabajo para la copiosa demanda. Pero quien le dio realmente al violín su carácter definitivo de instrumento serio fue el músico italiano Arcangelo Corelli. Era maestro, concertista del cardenal Ottoboni, un importante mecenas romano, y sus ejecuciones eran consideradas magistrales. Modificó y perfeccionó las técnicas de uso en sus composiciones para violín y especialmente en las 12 sonatas demostró que se podía escribir música importante explotando las técnicas y posibilidades del instrumento. Los diferentes movimientos de las sonatas de Corelli han conservado los nombres y ciertas características de las danzas que estuvieron más relacionadas con el violín: la zarabanda, la gavota y la jig, que es la que os comentaba, es una danza rápida que dio origen incluso al nombre alemán. En la era de la música polifónica era natural que los violinistas intentaran tocar simultáneamente varias melodías. En realidad no es posible tocar más de 2 cuerdas a la vez, pero utilizando acordes rápidos y entrecortados junto con una vertiginosa pulsación de cuerdas, Corelli y sus contemporáneos lograron dar la impresión de 3 y hasta 4 melodías simultáneas. La persona que nos dio los conocimientos sobre la forma de tocar el violín en la época fue un discípulo de Corelli, Francisco Geminiani, que murió en 1762 y escribió hasta un libro al respecto. Era, como decía, discípulo de Arcangelo Corelli y se destacó por su virtuosismo como instrumentista, pero también tuvo una elogiada carrera como compositor por obras como sus Concerti Grossi, Opus 2 y Opus 3, y fue una inspiración para las generaciones siguientes gracias a su libro El arte de tocar el violín, uno de los tratados fundamentales sobre la interpretación de este instrumento que fue publicado por primera vez en 1730. El violín, como hemos comprobado, apareció tal como lo conocemos a mediados del siglo XVI, pero hasta mediados del siglo XVIII no apareció un tratado de cómo tocarlo, como un método, ¿no? Cómo iban aprendiendo los violinistas, pues de oído, de inspiración, de copiar al maestro, pero no había un tratado o un método como tal. También aquí aparece el maestro Francesco Veracini, Maria Veracini, que murió en 1768 en Italia y era miembro de una familia de músicos y comenzó a destacarse desde que era muy niño por su gran capacidad técnica para interpretar el instrumento. Compuso varias decenas de obras, aunque sus piezas más destacadas fueron para ópera. Y en el segundo desde la derecha, en las imágenes que veis, fue Antonio Vivaldi. Le llamaban el cura rojo. Dicen que porque llevaba siempre una peluca pelirroja. Nació en 1677 y murió en 1741. Fue de suma influencia. Pasó muchos de sus años de vida en un hospicio femenino en Venecia, donde era parte de su obligación escribir 2 conciertos al mes, ya fueran para orquesta o para orquesta instrumental o solista, lo que cumplió brillantemente. Su concepto del concierto se inspiró en la ópera y de ahí que sus obras sean un diálogo entre el solista y la orquesta. La obra más famosa, como conocéis todos, son Las 4 estaciones,
que es una forma de música programática en la que él incluso escribió unos sonetos inspirados, o sea, sobre lo que le inspiraba cada estación, y a cada soneto le puso su banda sonora. O sea que fue desde, digamos, las impresiones meteorológicas y desde la poesía, de donde nacieron las famosas melodías de tin, tan, 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 tirará, tararán, tarará. Sí, luego si da tiempo, sí, no me enrollo mucho. Escribió más de 500 obras y tuvo una inmensa fama, aunque después cayó en el olvido, al igual que Bach. Esto sucedía bastante a menudo, que como no había grabaciones, la música impresa pues estaba guardada en sitios. Muchos de los compositores famosos cayeron durante un periodo largo en el olvido, y luego pues algún curioso interesado como vosotros, pues rascando, pues les encontró. Por ejemplo, a Bach lo reencontró Mendelssohn, y a Vivaldi lo reencontraron en el siglo XIX. Muchos de sus conciertos, como os comentaba antes, están escritos con una intención pedagógica. Él daba clase en este hospicio femenino de chicas, él enseñaba violín, entonces tiene infinidad de conciertos para un violín, para 2 violines, para 3 violines, para 4 violines, porque tenía muchísimas alumnas y a todas les tenía que enseñar, y ese material es con el que nosotros hoy en los conservatorios pues enseñamos a los alumnos en una fase ya pues un poquito más avanzada. Gran desarrollo de la música programática, como os comentaba, de las 4 estaciones, y hoy en día sus conciertos para violín son parte fundamental del repertorio, tanto el repertorio de formación como el puramente concertístico. Y aquí al final vemos a Leopold Mozart. Veis a un niño sentado al piano y una niña cantando a la izquierda del todo. En las imágenes es la familia Mozart. Leopold Mozart fue, aparte de ser padre de Wolfgang, fue un violinista muy reconocido, y su padre también fue un violinista muy famoso. En este grabado que tenemos aquí de la familia Mozart hay un pie que dice: Leopold Mozart, padre de Marianne, virtuosa de 11 años, y de Wolfgang, compositor y maestro de música a los 7 años. Ahí lo tenéis. Luego comentaremos brevemente también el fenómeno de los niños prodigio, ¿no? Que en el violín prácticamente todos los grandes solistas han sido, si no niños prodigio, niños con un talento excepcional. Leopold Mozart nació en 1719, pero las exigencias de los compositores y los experimentos de los ejecutantes cambian pronto, porque Leopold Mozart, padre de Wolfgang, ya era corriente, en su época ya era corriente la forma actual de sostenerlo entre la clavícula y el mentón. El violín pasó a ser la piedra angular de la orquesta, tanto de ópera como de ballet o de concierto. Leopold, padre y gran influencia, como todos conocemos, del célebre Wolfgang Amadeus Mozart, es el creador del Tratado completo sobre la técnica del violín, uno de los libros fundamentales en el estudio del instrumento desde su publicación y hasta la actualidad. Fue el primero que se tomó el tiempo, imagino que también viendo que estaba enseñando a su hijo y cómo evolucionaba su hijo, pues describir cómo había que hacer los adornos, cómo se tocaba, cómo abordar las diferentes dificultades. Y fue reconocido por gran variedad de las obras que compuso, algunas criticadas por su calidad, pero su versatilidad para la composición le valieron un lugar entre los grandes violinistas de la historia. Con él, por supuesto, nació Wolfgang Amadeus Mozart, niño prodigio que... No os voy a comentar ahora su vida, que es extensísima, ¿no? Bueno, fue muy corta, pero que hay ya muchos documentos. Lo que sí me parecía interesante compartir con vosotros es que fue el primer niño prodigio
al que la Royal Society sometió a un examen, ¿no? ¿Hasta dónde llega su talento? ¿Por qué ese talento? Y estuvieron tenía 7 años cuando hicieron este estudio, le tuvieron una semana investigándole, no sé exactamente qué prueba le hicieron sobre su talento, sobre sus capacidades. Y entonces os leo parte del resultado de este examen exhaustivo que le hicieron. Imaginemos que a un niño de 8 años se le pide leer 5 frases a la vez, en 4 de las cuales las letras del alfabeto tienen distintos caracteres. Imaginemos también que las frases con distintos caracteres no están ordenadas para ser siempre leídas exactamente una debajo de la otra, sino de manera inconexa. Luego, supongamos un gran discurso de Shakespeare nunca antes visto y, sin embargo, leído por un niño de 8 años con todo el vigor conmovedor de un Garrick. Imaginemos igualmente que el mismo niño está leyendo de un vistazo 3 comentarios que sirven para ilustrar este discurso y que un comentario está escrito en griego, el segundo en hebreo y el tercero en caracteres etruscos. Supongamos también que mediante diferentes signos el niño pudiera señalar qué comentario es más pertinente en cada palabra y que a veces lo fueran los 3, otras veces solo 2 de ellos. Cuando hayamos imaginado todo esto, tendremos alguna idea de aquello de lo cual este chico es capaz al cantar este dueto de vista y de forma magistral a partir de la partitura, incorporando al mismo tiempo todos los acompañamientos pertinentes. O sea, él tenía una memoria prodigiosa y una capacidad no solo de memoria, sino de asimilar esa música, de convertirla en suya, de hacerle un acompañamiento, pues sí. Así que ahora entendemos cómo el pie del grabado de Carmontel de 1763 reza: Leopold Mozart, padre de Marianne, virtuosa de 11 años, y de Wolfgang, compositor y maestro de música de 7 años. Ya no tenemos Aquí, aquí nos encontramos ya con los grandes nombres de lo que ha sido llamado en la historia del violín el virtuosismo. El virtuosismo, ¿qué entendemos por virtuosismo? Pues una capacidad enorme de destreza con un instrumento, está asociado con la velocidad, con la chispa, ¿no? Entonces aquí el rey del mambo pues ha sido Niccolò Paganini, que fue pues un verdadero genio del violín y al que la leyenda rodea por todas partes. Pero también en estas imágenes he compartido con vosotros a Gaviniès, que sorprendió al mundo de la música cuando con 13 años hizo un magistral dueto con Sevin sobre la obra de Jean-Marie Leclerc, y al que, por desgracia, un adúltero romance con una señora noble de la corte de Francia lo llevó a la cárcel durante 1 año. Al salir retomó su carrera como violinista y consiguió gran éxito por su capacidad como instrumentista, compositor y docente. Paganini nació en 1782 y vivió hasta 1840. Nació en Génova, Italia, y es sin duda una de las figuras más emblemáticas de la música clásica. Por lo menos 30 biografías se han realizado en torno a este violinista, cuyo especial talento musical, peculiar personalidad y leyendas que lo rodearon aún llaman la atención de muchas personas. Hay una película, al final os pongo una diapositiva con la bibliografía muy interesante sobre él, se llama El violín del diablo. Fue un niño prodigio, a tal grado que cuando su padre lo envió con el maestro Rolla para que le enseñara a tocar, tras escuchar un concierto del infante, consideró que ya no había nada más que explicarle. Logró amasar una gran fortuna con sus conciertos, pero durante toda su vida continuó vistiendo con un aspecto desaliñado, lo que lo convirtió en un músico inconfundible. Tan extraordinaria era su habilidad como violinista que se rumoreaba que había alcanzado ese don debido a
que en una ocasión mató a un rival, por lo que fue condenado a la cárcel donde había vendido su alma al diablo, a cambio de conseguir la maravillosa capacidad de tocar el violín. También he leído que su madre soñó, cuando estaba embarazada de él, que el diablo venía y le decía que su hijo iba a ser el más grande violinista de todos los tiempos. Y él tenía este aspecto en las imágenes, lo tenéis en esta... Tocando está en la imagen que es un poco amarilla, ahí en ese grabado, y arriba del todo también. Tenía los brazos excesivamente largos, los dedos también muy largos, tenía una enfermedad que le hacía, aparte de alargar las extremidades, tener muchísima flexibilidad en los dedos. Esa es nuestra excusa hoy, no nos sale tocarlo bien, pero sí que hay documentos que lo corroboran, que realmente tenía una mano enorme y entonces le costaba mucho menos que a los demás mortales violinistas conseguir las cosas. Aquí también tenemos a Kreutzer, que es Rudolf Kreutzer fue un violinista francés muy famoso de 1766, que heredó de su padre el amor por el violín y comenzó a destacarse como instrumentista desde muy joven. Como os comentaba antes, es algo muy común en las biografías de los grandes violinistas. Y terminó de cobrar relevancia por sus métodos y estudios para violín. Hoy en día todos los estudiantes tienen que pasar por el libro de Kreutzer, por los estudios de Kreutzer. Y por la sonata que le dedicó Beethoven. Fue uno de los más admirados violinistas de su época y fundó la Escuela Francesa de Violín y se le adjudica ser el impulsor del método del violín de conservatorio. Beethoven no fue realmente un violinista, pero cuando hicimos la charla os comenté que sí que tocaba el violín, tocó el violín en su juventud. Y Beethoven escribió el primer concierto romántico que tocó el violín en su juventud. Iniciaba su concierto con una larga introducción para orquesta antes de dar la entrada al solista. Y después Félix Mendelssohn aportó una importante innovación que suprimió esa introducción. El solista entraba de golpe. También Beethoven revolucionó la cadencia, el lapso en el que tradicionalmente el solista era libre de improvisar. Esto hoy en día nos lo encontramos en la música jazz y en el flamenco. Hay un espacio en el que hay una libertad para que el solista pues improvise y comparta su destreza y su sentimiento con la música. Con el virtuosismo, ese momento de improvisación que era bastante común, se fue desarrollando hasta el punto que las cadencias al final las escribieron y fueron momentos de verdadera explosión virtuosística. También está Henri Vietin, de Bélgica, de 1820, considerado el mayor exponente del violín en su país. Comenzó su carrera de la mano de su padre y debutó como concertista, alcanzando éxito en toda Europa por su talento. En Polonia, ahora voy a ser muy breve solo para que veáis cómo en todos los países ya empezaban a aparecer violinistas, no estaba concentrado ya todo en Italia, sino que se extiende la popularidad del instrumento por toda Europa. Wieniawski en Polonia nació en 1835, fue uno de los más destacados violinistas y su imagen incluso figuró en los billetes de su país. Y se le dedicaron muchos homenajes y hoy en día los concursos más famosos de violín, la mayoría tienen nombre de alguno de los grandes violinistas de la historia, como es el caso de nuestro Pablo de Sarasate. Nació en 1844 y murió en 1908. Sutil y veloz, Sarasate fue uno de los violinistas españoles más destacados de su época y de todos los tiempos. Su capacidad técnica para la interpretación del instrumento le valieron el reconocimiento de sus pares, sobre todo por su habilidad para conseguir sonido único sin demostrar demasiado esfuerzo. Mentira, porque luego tiene una frase
a ver si os la encuentro, sí, que dice, esto lo dijo él, dice, he interpretado el violín 14 horas al día durante 37 años y la gente dice que soy un genio. O sea, de genio de nada. Hablando de los instrumentos, también una frase muy célebre de Jascha Heifetz, otro de los grandes violinistas, que le decían en las entrevistas, pero maestro, qué maravilla de Stradivari, cómo suena, qué cosa. Y él hacía así y decía, yo no oigo nada. No suena. O sea que todo lo que os he contado de la lutería, evidentemente, sin la mano de obra, no va a ningún sitio. Y todos los genios y todos los niños prodigio siempre van ligados a una vida de entrega y de esfuerzo constante y de sacrificio, que no siempre... yo esto sí que quisiera remarcar, no siempre significa algo negativo, es la vida que cada uno recibe y toma, ¿no? Con las cualidades que tienen. En Bélgica también nos encontramos a Yevgeny Zaï. Ya estoy en el paso a la entrada al siglo XX. Murió en 1931. Su carrera como violinista comenzó con las primeras lecciones que le dio su padre, que según reconoció, aprendió todo lo necesario del instrumento. Entró en el conservatorio, pero le echaron por no presentar los progresos suficientes. Estas son cosas que también nos encontramos, por ejemplo, en las biografías de Liszt, que hay veces que el conservatorio o el sistema falla, o sea, que deja escapar a enormes talentos que luego salen por otros lados. A pesar de este episodio, siguió perfeccionándose y Vietam, su principal mentor, lo escuchó y quedó sorprendidísimo por su talento. Y esto le valió una segunda oportunidad en el conservatorio y del que luego sería profesor y maestro. Y una de las obras que os voy a mostrar después es de Isaí. Es a lo mejor para el gran público es un compositor menos conocido porque se concentró, como otros que vamos a ver, exclusivamente en la música para violín. Y mirad, ya estoy, estoy. Sí, lo he mirado. Y llegamos ya a los grandes de hoy. Ahí veis saltando a Ara Malikian, a ese le conocéis todos. A ese sí le conocéis. Hay una transición de Europa a América muy importante, tanto de la escuela rusa, se crean la escuela francesa, la escuela rusa, la escuela alemana, pero después de la Segunda Guerra Mundial hay un movimiento muy importante hacia Estados Unidos y muchos de los grandes de hoy en día que conocemos como solistas americanos, en realidad su origen es o ruso o hebreo o polaco o chino, como Yo-Yo Ma, exactamente. Entonces aquí os he puesto varios de las personalidades más importantes de hoy en día. El niño que tenéis ahí es Yehudi Menuhin. A él sí le voy a dedicar unos minutos porque ha sido uno de los más importantes músicos del siglo XX, digamos, de una manera amplísima. Ha hecho una escuela muy importante de la que hoy en día salen grandes solistas, fue un gran pedagogo durante la Segunda Guerra Mundial, nació en Estados Unidos, pero luego vivió en Inglaterra, pero dio conciertos para la Cruz Roja en campos de concentración, dio conciertos por todo el mundo y es uno de los que abrió, digamos, la figura esta del virtuoso solista, violinista clásico. Pues él se juntó a hacer música hindú, a hacer música jazz con Grappelli, el que tenéis más a la derecha arriba, Stefan Grappelli.
es uno de los grandes violinistas del jazz, si no para mí el más importante del siglo XX, y os recomiendo que metáis en YouTube alguna vez jazz un domingo por la mañana cocinando Grappelli, porque os va a alegrar el día, esté lloviendo, nevando o estemos con el ánimo muy bajo. Y aquí ya quería poner imágenes de varias de las solistas, mujeres también. Anne Akiko Meyers es la que os comentábamos del violín, está abajo tocando, y la que sujeta el violín abrazándolo es una violinista que a mí me encanta, holandesa, que se llama Janine Jansen, que viene bastante a España. Os recomiendo de verdad que la escuchéis. Ahora viene una parte difícil, Fidel, porque os he traído varios vídeos para que escuchemos un poco de música, pero no se comparten por el Zoom. Entonces voy a poneros solo el primero, y lo que puedo proponer es, cuando terminemos aquí, les mando por el ¿cómo se llama? Por el Messenger, mando los archivos para que los podáis compartir en casa, ¿de acuerdo? Voy a poner un vídeo muy bonito del concierto de Mendelssohn, 7 minutos, para que veáis. ¿No? ¿No da? Vale. Y entonces os paso estos vídeos para que los tengáis vosotros, y los pasamos por el Messenger. Yo ahora lo hago, ¿vale? Vamos a ver un vídeo que resume, que me encanta, el concierto de Mendelssohn sin parar, cambiando de solista, para que terminemos la tarde escuchando música de violín. Espero que lo disfrutéis. Así. Aquí están los vídeos. Intentaré ahora, mientras escucháis esto, mandarlo por el Zoom, ¿vale? Lo pongo así. No pasa nada.
Heifetz, Huberman, Francescatti, Es decir, Ricky Silvestri, que Enesco. se Chacun comenta jouait la même œuvre, cómo c'était cada comme une autre uno œuvre. tiene un Quand quelqu'un te sonido dit ça, c'est la version de référence, ou ça, c'est comme ça, elle est. Excuse-moi, c'est une insulte à la musique, alors ça veut dire que c'est une très pauvre musique. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule manière de le jouer. Bueno, pues nos hemos quedado con lo de los vídeos. Ahora es que por el Zoom no se puede mandar archivos. Esa es la única. Así que los mando por correo electrónico y así pues veis, había puesto vídeos de diferentes piezas, pues las que son más emblemáticas así o más características, y luego aquí en la segunda parte eran ya fragmentos de, digamos, del violín fuera del contexto clásico, ¿no? De tangos, de... Sí, os mandaré todo el archivo de tangos. Sí, la cena, para que vierais también, pues eso, cómo el violín se ha adaptado al flamenco. Hay un vídeo de un violinista español tocando Entre dos aguas, de Paco de Lucía, de los tangos, del jazz, de todo eso. Entonces intentaré haceros llegar de alguna manera el archivo para que lo podáis disfrutar en casa. ¿De acuerdo? Eso. Otro día, a ver. Muchas gracias. Tiene una cara de sonriente Sí, es esta verdad. mujer. Que no se compartía el